Cantidad de movimiento y colisiones. Hay muchos problemas en física, en la vida real, que no pueden ser resueltos en el contexto de la segunda ley de Newton o de las leyes de conservación de la energía. Por ejemplo, un juego de billar, la bola roja golpea la bola azul y salen cada una en una dirección y con cierta rapidez. La pregunta, ¿cuál es la velocidad con que cada una de ellas termina después de la colisión? A partir de la tercera ley de Newton se sabe que la fuerza que la bola roja ejerce a la azul se iguala mediante una fuerza en la dirección opuesta sobre la bola roja. Pero ¿con qué rapidez sale cada bola? No se puede responder esta pregunta directamente con el uso de la segunda ley de Newton o un planteamiento de energía porque no se tiene suficiente información. Es necesario entonces introducir un nuevo concepto, el concepto de cantidad de movimiento, y vamos a hablar de ella y su conservación. Si se tienen dos masas M1 y M2 que están interactuando, la tercera ley de Newton nos dice que las dos fuerzas con que ellas interactúen son iguales en magnitud, iguales en dirección, pero en sentido contrario. Y podemos considerar esa interacción como un sistema cerrado y escribir entonces que F21 más F12 para ese sistema cerrado es igual a 0. Por otro lado, la fuerza ejercida sobre el cuerpo 1 va a producir sobre ella una aceleración y lo mismo sobre el cuerpo 2. Entonces esa misma relación la podemos escribir como masa 1 por aceleración 1 más masa 2 por aceleración 2 igual a 0. Si descomponemos el sentido de la aceleración, entonces la igualdad nos queda escrita de esta manera. Y si en esas interacciones las masas no varían, entonces podemos introducir la masa dentro del símbolo de derivación y tenemos, podemos reescribir toda la igualdad de la forma d por dt es igual a masa 1 por la velocidad 1 más masa 2 por la velocidad 2 igual a 0. Y seguimos escribiendo simplemente otra forma de la tercera ley de Newton. Sin embargo, podemos introducir el concepto de cantidad de movimiento lineal como el producto entre la masa y el vector velocidad. Es el momento lineal que es una magnitud vectorial. Y de esta manera, escribir entonces esa tercera ley de Newton como d por dt de la sumatoria de los momentos lineales de cada una de las partículas es igual a 0. Entonces, lo que estamos concluyendo es que el momento total de ese sistema cerrado sobre el cual no se están ejerciendo fuerzas externas es constante. Ese momento es constante. Y esto lo podemos escribir de una manera diferente. Entonces, podemos decir que la sumatoria de los momentos antes de la interacción son iguales a los momentos después de la interacción. Los índices I significan inicial y los subíndices F significan final. El momentum del sistema antes de la colisión es igual al momento después de la colisión. Ahora, usemos esto para mirar una aplicación. Suponga que un arquero de 60 kilogramos está de pie en reposo sobre el hielo sin fricción y dispara una flecha de 0,50 kilogramos horizontalmente como lo muestra la figura. La pregunta es ¿con qué velocidad el arquero se mueve sobre el hielo después de disparar la flecha? ¿Por qué sabemos esto? Porque
por tercera ley de Newton, como lo hemos dicho, el arco, que es parte del arquero, ejerce una fuerza sobre la flecha y la flecha le devuelve una fuerza igual, pero en sentido contrario. Pero en este caso, como es una interacción que dura muy poco tiempo, usamos la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal para este problema. Y eso lo escribimos precisamente como la cantidad de movimiento inicial es igual, del sistema igual a la cantidad de movimiento final. El sistema aquí que estamos considerando es el arquero con su arco como una masa de 60 kilogramos y la flecha como una masa de 500 gramos que es disparada horizontalmente con una velocidad de 50 metros por segundo. Entonces, para nuestro caso, eso significa que la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final es igual a 0. ¿Por qué? Porque inicialmente tanto el arquero como la flecha estaban en reposo. Entonces los valores iniciales son iguales a 0. Y despejando, para la velocidad final del arquero tendríamos con signo menos masa 2 sobre masa 1 por la velocidad de la flecha, que es la velocidad final, y el signo menos lo que nos dice es que el arquero tendrá un movimiento de retroceso, irá en el sentido contrario en el que sale la flecha. Los cálculos con esos valores nos dan que sale con una velocidad de menos 0,42 metros por segundo. Pues es una pequeña velocidad comparada con los 50 metros por segundo a los que está saliendo la flecha disparada. Ahora, ¿qué pasa en este mismo problema si la flecha se dispara en una dirección que forma un ángulo θ con la horizontal? ¿Cómo cambiará la velocidad de retroceso del arquero? Pues en este caso lo que tienes que tener en cuenta es que puedes volver al escribir la ley de conservación, que es vectorial, pero la escribes para la dirección horizontal, entonces tendrás masa 1 por la velocidad 1, que es la final, que es la velocidad del arquero, más masa 2, que es la masa de la flecha, por la velocidad 2 final de la flecha, que son 50 metros por segundo, por coseno del ángulo con que ha sido despachada la flecha. Vemos al despejar que en este caso, dado que el coseno del ángulo θ será un número entre 1 y 0, 1 para coseno de θ igual a 0, o sea, para el caso anterior, y 0 si la flecha es disparada verticalmente, lo que correspondería a θ igual a pi medios, y coseno de pi medios sería 0. Entonces, lo que vemos es que la velocidad de retroceso será menor a la velocidad de retroceso cuando la flecha es disparada horizontalmente. Ahora, tengamos en cuenta que la segunda ley de Newton que nosotros escribimos, dijimos la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo produce una aceleración. De tal manera que la sumatoria de esas fuerzas netas la podemos escribir matemáticamente como masa por aceleración. Es igual masa dv por dt y por supuesto que la masa ahora la podemos meter allá bajo el símbolo de diferencial y tener entonces que la fuerza neta va a producir un cambio en el momento. Un cambio en el momento. Esta expresión de la segunda ley de Newton, esta expresión de la segunda ley de Newton tenemos que decir que es una expresión mucho más general que la que tenemos nosotros basada en la descripción de masa por aceleración. Ahora, podemos de esa misma despejar y poner este dt, pasarlo a multiplicar a este lado y tendríamos que cambio en el momento infinitesimal, porque esto es lo que hay, el cambio en el momentum es igual a la acción de esa fuerza durante un tiempo muy pequeño. Recuerden que esto es
una fuerza que se está ejerciendo, una fuerza neta ejercida sobre esa masa. Entonces, de esta manera podemos escribir para un tiempo más largo, no un infinitesimal, que el cambio en el momento será el momento final vectorialmente menos el momentum inicial igual a la integral entre un tiempo inicial y un tiempo final de la acción de esta fuerza durante un tiempo determinado. Si ustedes recuerdan, eso es muy parecido a una expresión que teníamos nosotros de trabajo cuando acá era la acción de la fuerza en una distancia. Aquí no es la acción de la fuerza en una distancia, sino en un tiempo. Y esa fuerza va a producir un cambio en el momento lineal de la partícula. Entonces podemos introducir el concepto de impulso y decir que vamos a llamar impulso a la acción de esa fuerza durante un periodo de tiempo delta t. Por un periodo de tiempo delta t. Matemáticamente, como la fuerza es variable, tenemos que hacerlo así y sumar todas estas partes. Aquí es importante decir que este tema cobra muchísima importancia, dado que si conocemos perfectamente la fuerza, pues digamos que los problemas serían mucho más solucionables. Pero estos son fuerzas impulsivas. Fuerzas se llaman impulsivas porque la acción de esta fuerza es durante un tiempo relativamente corto, relativamente corto. Entonces, el cambio en la cantidad de movimiento, que es lo que estamos concluyendo de una partícula, es igual al impulso de la fuerza neta que actúa en la partícula. El cambio en la cantidad de movimiento de una partícula es igual al impulso de la fuerza neta que actúa en la partícula. Y de esta manera estamos enunciando el teorema de conservación del impulso o del cambio en el momentum de una partícula. El cambio en el momento es igual al impulso que se ha dado a esa partícula. Y esto lo podemos usar para resolver muchos problemas de física de interacciones que se dan en tiempos muy cortos y que, como hemos dicho, llamamos interacciones impulsivas. No todas las veces eh, podemos usar la segunda ley de Newton directamente. Por ejemplo, cuando se patea un balón. Evidentemente, el balón se le cambia su estado de reposo porque se le ha ejercido una fuerza. Pero este manejo a través de la segunda ley de Newton, ya hemos dicho que no es posible hacerlo por falta de información. Queremos ahora, en este caso particular, que se observe lo que está sucediendo y por qué decimos esto. Al otro objeto. Miren esto. Un bombazo, ¿no? Veámoslo nuevamente, pero 40 veces más lento, a 1000 cuadros por segundo. Esta pelota está llena de aire a una presión mucho mayor a la atmosférica y tiene una cierta elasticidad. El pie viaja hacia adelante, aumentando su velocidad con el fin de entregarle el mayor impulso posible a la pelota. En el comienzo del contacto, el pie se va introduciendo en el balón. El golpe es tan violento que el pie y el botín se doblan hacia atrás. Mientras tanto, la presión del aire dentro de la pelota aumenta, ya que se reduce el volumen manteniendo la cantidad de aire. Si la pelota resiste esa alta presión sin explotar, entonces intenta volver a su estado esférico y así rechazar el pie. En este intercambio y conversión de energías, parte de la cantidad de movimiento que traía el pie es transferida a la pelota que se aleja a gran velocidad. Algo similar le ocurre a la pelota de básquet cuando golpea el piso. Podemos ver su deformación y cómo recupera rápidamente su forma inicial. Es cierto, el efecto no es tan vistoso. Probemos al otro objeto. Miren esto.
Bueno, eh, lo que estamos concluyendo, y como pudiste verlo en en esa deformación, es que la fuerza impulsiva que se está teniendo en ese lugar es una fuerza, como muestra esta gráfica, es una fuerza que crece muy rápidamente cuando el pie está entrando al balón y después comienza a decrecer cuando el balón comienza a alejarse del pie. Y esa interacción, que es el contacto entre los dos, está durando un tiempo muy corto, que para nosotros eh, nos lleva a hablar de estas fuerzas impulsivas, de esas fuerzas impulsivas. Recordamos que el impulso es la sumatoria de fuerzas, es la fuerza promedio multiplicado por delta t. Y esto lo puedo tener al revisar que esa integral que estamos calculando aquí, esa integral es el área bajo la curva, el área bajo esta curva. Y entonces, ese mismo valor lo podríamos sacar obteniendo un valor de fuerza promedio, calculando un valor de fuerza promedio, y podemos valorar cuál es esa fuerza promedio que se hace en este tipo de interacciones. No conocemos todo el desarrollo de ella, pero a través del concepto de cambio de movimiento y el impulso y su relación con el cambio de movimiento, podemos calcular esa fuerza promedio para esta interacción. Entonces, ¿qué es el impulso? Lo podemos calcular como la sumatoria de fuerzas por delta t, pero esa sumatoria de fuerza va a ser una fuerza promedio que vamos a obtener en este caso. Mostremos esto, cómo usamos estos conceptos en este ejemplo. Un ejemplo cuando se ensaya, se hacen ensayos para los autos. Suponga que se tiene un auto que viaja hacia la izquierda a una velocidad de menos 15 metros por segundo, aproximadamente unos 60 kilómetros por hora. Y esto es antes de la colisión. Después el auto colisiona y obtiene una velocidad de retroceso de 2,60 metros por segundo. Si la masa del coche es de 1.500 kilogramos, una camioneta promedio, y el tiempo de colisión se calcula como 0,150 segundos, queremos preguntarnos primero cuál es el valor del impulso y con ese valor de impulso calcular cuál es la fuerza promedio a la que se ve sometido el auto en este caso. Pues lo que usamos nosotros es la ley de conservación del momento, entonces calculamos el momento antes del choque, P inicial sería masa por la velocidad inicial, la masa es 1500 y la velocidad es menos 15 metros por segundo. Y el momento final es 1500 kilogramos por 2,60 metros por segundo. Y noten que esto va en sentido contrario. Ahora, recuerden que I es delta P, es P final menos P inicial. Y entonces aquí tienes que ser cuidadoso para escribir que esto entonces es igual. Y escribimos P final 0,39 por 10 a la 4 kilogramos metros sobre segundos menos de la fórmula, pero note que estamos manejando magnitudes vectoriales y por lo tanto este signo menos aquí es muy importante y lo hemos colocado acá. Y eso nos da entonces menos nos va a dar más y podemos calcular finalmente ese cambio, ese impulso que le ha sido entregado como 2,64 por 10 a la 4 kilogramos por metro sobre segundo. Kilogramos por metro sobre segundo. Y con eso hemos respondido cuál es el impulso. ¿Y cómo hallamos la fuerza promedio? Queremos saber cuál es esa fuerza promedio. Pues simplemente la fuerza promedio va a ser
ese cambio delta P sobre delta T, que ya hemos dicho que en cierto sentido es una expresión de la segunda ley de Newton. ¿Sí? Es una expresión de la segunda ley de Newton. Al dividir delta P, 2,64 por 10 a la 4, por 0,150 nos da esto 1,76 por 10 a las 5 newtons. Y hay que decir que 1,76 por 10 a las 5 newtons es realmente una fuerza muy grande a la que se ve sometido el auto, y por eso todos los destrozos que podemos ver en la fotografía, que corresponde a una fotografía real de los ensayos hechos en los concesionarios, en las empresas productoras de autos que deben hacer este tipo de pruebas. Entonces, hablemos de las colisiones en una dimensión. El término colisión representa un evento durante el que dos partículas se acercan una a la otra e interactúan mediante fuerzas durante un tiempo muy corto. Y queremos siempre insistir en esto: colisión, la interacción es durante un tiempo muy corto. Pero en ese sentido se supone que las fuerzas de interacción son mucho mayores que otras fuerzas externas cualesquiera. Así que se puede usar la aproximación del impulso, no tener en cuenta otras fuerzas, dado que estas son las fuerzas realmente grandes que están interactuando en ese momento. Entonces se pueden dar dos casos: uno en que hay pues se observa un acercamiento tal que hay contacto entre los dos cuerpos, la masa 1, la masa 2, que sabemos que cuando existe ese contacto, entonces se producen un par de fuerzas de acción-reacción. Un par de fuerzas acción-reacción. Pero también podemos hablar que infinitesimalmente muchas de las colisiones realmente no existe contacto. Y esto es especialmente importante cuando hablamos de partículas. Por ejemplo, un núcleo de helio que es bombardeado con núcleos de hidrógeno. Estos núcleos, realmente ellos nunca se tocan. ¿Sí? Le cambian su trayectoria durante esa interacción, pero la interacción se da sin contacto. Decimos que es una interacción a distancia. Y sabemos que efectivamente, microscópicamente, siempre las interacciones van a ser a distancia. Entonces, el término colisión representa simplemente esa interacción que es impulsiva, que dura un tiempo muy corto. Entonces, las colisiones las dividimos nosotros en dos grandes grupos: las colisiones elásticas, que se caracterizan porque se conserva el momento lineal y la energía cinética del sistema. Tenemos que decir que la ley de conservación del momento lineal es una ley muy general. Y las colisiones elásticas, decimos que básicamente se caracterizan por la conservación tanto del momento lineal como la energía cinética del sistema. Y están las colisiones inelásticas, que se dan con la conservación del momento lineal, pero no hay conservación de la energía cinética. No hay conservación de la energía cinética. Una característica secundaria que podemos decir nosotros, que no se da tan exacta en todos los sistemas, pero una colisión elástica, si se tienen dos cuerpos que interactúan antes de la interacción, se tendrán dos cuerpos después de la interacción. Mientras que en las colisiones inelásticas, muchas veces cuando es perfectamente inelástica, se tienen dos cuerpos antes de la colisión y probablemente uno solo después de la colisión. Pero esto vamos a ver con ejemplos que no todas las veces se cumple la segunda condición para las colisiones inelásticas. Miremos el caso de una dimensión, las colisiones perfectamente inelásticas. Comencemos con este estudio. En este caso,
si estamos hablando de perfectamente inelástica, estamos diciendo que tenemos dos cuerpos que interactúan, un cuerpo de masa 1, otro cuerpo de masa 2, y esto es antes de la colisión, y después de la colisión terminan como un solo cuerpo, que en este caso hemos marcado como masa 1 más masa 2, con cierta velocidad que siempre debemos ir y averiguar. Entonces, para este tipo de problema, ya que la cantidad de movimiento de un sistema aislado se conserva en cualquier colisión, se puede decir que la cantidad de movimiento total antes de la colisión es igual a la cantidad de movimiento total del sistema después de la colisión. Entonces, lo que hay antes inicial es igual a lo que hay después. Y lo que hay antes es la cantidad de movimiento del cuerpo 1 más la cantidad de movimiento del cuerpo 2, y después de la colisión tenemos masa 1 más masa 2, tenemos un solo cuerpo y que viaja a cierta velocidad final. Y nuestro propósito es conocer cuál es esa velocidad final. Entonces podemos inmediatamente despejarlo y decir que la velocidad final va a ser la relación que estamos mostrando nosotros en la diapositiva. Ahora, hablemos de las colisiones que son elásticas. Entonces, en las colisiones elásticas tenemos, antes de la colisión, el dibujo lo está mostrando, tenemos dos cuerpos que se mueven con ciertas velocidades, ¿sí? Y que van a interactuar. Y después de la colisión seguimos teniendo dos cuerpos, cada uno moviéndose con su respectiva velocidad. Y el objetivo nuestro es, conociendo la configuración del sistema antes de la colisión, encontrar la configuración del sistema después de la colisión. Entonces, en una colisión elástica, tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética del sistema se conservan. Por ende, al considerar velocidades a lo largo de la dirección horizontal, se tendría masa 1 por la velocidad 1 más masa 2, velocidad 2 iniciales es igual a masa 1 por velocidad 1 final más masa 2 por velocidad 2 final. Y hemos escrito la ley de conservación del momento lineal en esa dirección X que estamos teniendo nosotros. Ahora, la ley de conservación de la energía cinética nos dirá que la energía cinética de la primera partícula más la energía cinética de la segunda partícula inicial debe ser la energía cinética de la segunda partícula más la energía cinética de la segunda partícula final, después de la colisión. Y se pueden hacer diferentes procedimientos algebraicos para encontrar esa configuración final que estamos buscando. Nosotros vamos a proceder aquí con una manera un poco simplificada. Primero vamos a decir que todo esto es un medio, los podemos cancelar, y después de cancelar esos un medio, entonces vamos a pasar a la izquierda todo lo que tiene que ver con masa 1 y a la derecha todo lo que tiene que ver con masa 2. Y luego de esto vamos a factorizar a izquierda y a derecha porque tenemos una diferencia de cuadrados. Al factorizar tenemos hecho al lado y lado, y adicionalmente vamos a coger la ley de conservación del momentum, ¿sí? Y la vamos a transformar escribiendo a izquierda todo lo que tiene que ver con masa 1 y factorizando, y a derecha todo lo que tiene que ver con masa 2 y factorizando. Es evidente de las dos últimas ecuaciones que con esta última igualdad, que si divido esta igualdad sobre esta igualdad, pues evidentemente puedo decir que voy a cancelar de esto masa 1 y esta diferencia, miren, sí que tenemos acá, la voy a cancelar con masa 2 y esta diferencia que tenemos nosotros aquí. Entonces, ¿por qué? Porque existe esa igualdad. Y de ahí, entonces tendríamos, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esta parte, ¿sí? Nos va a quedar esto, que es lo que nos
nos va a quedar a nosotros y podemos entonces traer esas dos últimas ecuaciones, y a partir de ellas despejar las velocidades finales 1 y 2 para encontrar nuestra configuración. Si hemos hecho eso, a partir de resolver este sistema que es más sencillo de resolver y que de nuevo se invita al estudiante a que haga el procedimiento algebraico completo, ¿sí? Y encontramos estas ecuaciones que nos dan la configuración final. La velocidad 1 final, que es masa 1 menos masa 2 sobre la suma de las masas, por la velocidad 1 inicial, más 2 veces la masa 2, masa 1 más masa 2 por la velocidad 2 inicial. Y a partir de este resultado, podemos analizar varias situaciones que podemos tener, ¿sí? Y vamos a hacer eso. Vamos a suponer, por ejemplo, que al inicio, antes de la colisión, la partícula 2 está en reposo, ¿sí? Entonces, tenemos esto que es nuestro resultado, pero ahora decimos que si antes de la colisión la partícula 2 está en reposo, entonces B2 inicial es 0, B2 inicial es 0 y obtenemos velocidad 1 final igual a masa 1 menos masa 2, masa 1 más masa 2 multiplicado por la velocidad 1 inicial. Y la velocidad 2 final, 2 veces masa 1 más masa 2, B1 inicial. No hay nada espectacular, simplemente estos dos sumandos los hemos eliminado porque velocidad 2 inicial es igual a 0. Y seguimos nuestro análisis y decimos, ahora mire, para que pueda analizar cosas bien interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si al inicio la partícula 2 está en reposo y la masa 1 es igual a la masa 2? Entonces, si la partícula 2 está en reposo, esta es la configuración final. Pero si además de eso, masa 1 es igual a masa 2, entonces note que lo que va a pasar es que la velocidad final 1 va a ser 0. ¿Sí? Que eso lo estamos sacando de acá. La velocidad final va a ser 0. Y la velocidad 2 final, pues como las masas son iguales, aquí voy a tener 2 masa, 2 con esto se va, y la velocidad 2 final va a ser igual a la velocidad 1 inicial. Es decir, este es el resultado que tenemos. La partícula 1 se frena. Cuando jugamos las canicas, muchas veces hablamos de un pipo en seco. ¿Sí? La primera queda totalmente quieta y la segunda toma la velocidad que tenía la primera. La velocidad que tenía la primera. Ahora, miremos un caso más. ¿Qué pasa? De nuevo, al inicio de la partícula 2 está en reposo, pero masa 1 es mucho mayor que masa 2. Masa 1 es mucho mayor que masa 2. Entonces, esto, para darle un ejemplo que quede ahí, es como si un auto pequeño está en el semáforo estacionado y viene una tractomula muy rápido y lo colisiona desde la parte trasera. ¿Cuál es el resultado que nos va a dar? Entonces, mire lo que va a pasar. Si M1 es mucho mayor que M2, entonces quiere decir que M2 acá nosotros podemos despreciarlo comparado con M1 porque es mucho mayor, M1 sobre M1, y podemos decir que aproximadamente la tractómula sigue con la misma velocidad. ¿Sí? Eso sería lo que vamos a obtener. Y como aquí desprecio M2, note lo interesante, y es que en ese caso, digamos así, el pequeño auto saldrá disparado porque va a obtener una velocidad que es el doble de la velocidad que traía la tractomula. ¿Sí? Una velocidad que es el doble de la que traía la tractomula. Y ese es el caso para todos estos colisiones donde hay, por ejemplo, un auto o un bus que colisiona
que viene moviéndose y colisiona con una moto. Normalmente la moto va a salir despedida hacia adelante con una velocidad que es el doble de la velocidad que traía el autobús. Por supuesto que es aproximado, tenemos escrito igual, pero eso es, digamos, en el límite, eso es aproximado. Ahora, el otro caso es, ¿qué pasa si la masa 1 es mucho menor que la masa 2? Entonces, este es el caso, por ejemplo, eh, cuando sucede lo contrario. La tractomula está detenida y es el pequeño auto que viaja rápido y choca, colisiona con él por detrás. Entonces, note que en ese caso, si la masa 1 es mucho menor que la masa 2, entonces vamos a despreciar masa 1 en esta relación, y este signo menos lo que nos dice es que el auto que colisiona al pequeño auto que viene moviéndose rebota, porque la velocidad va a ser menos V1 por I. Y acá vamos a tener pues un número pequeño dividido por un número muy grande. Esto tiende a cero, esto tiende a quedarse quieto. Entonces digamos que en el límite sería como estrellarse con una pared. En ese límite, entonces el primer auto rebota, eso es lo que significa el signo menos, y el segundo queda, o el segundo cuerpo queda totalmente quieto, continúa estando quieto. Y esa es un análisis de estas configuraciones que tenemos nosotros en estos casos. Pues hasta aquí tenemos, en el próximo tema vamos a mirar las colisiones en dos dimensiones. Este juego que se llama los péndulos de Newton, teníamos al comienzo, le muestran la ley de conservación del momentum, y lo vas viendo para masas que son iguales. Un desestresante, y por supuesto que si usted tiene uno de ellos, usted verá que después de un tiempo todo se detiene porque el choque no es perfectamente elástico, sino que parte de esa energía que trae la masa que está en movimiento se va convirtiendo en calor del sistema.